Ya. Muy bien. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a tocar el tema 5, el último tema del curso. Como les comenté, el curso está basado en ver la primera parte, lo que es la ingeniería de datos, y la segunda parte, ver un poco de lo que son los fundamentos de Big Data, así como también casos de uso, entre otros casos que se van a ir presentando durante la clase. Entonces, algunos conceptos de Big Data, como bien lo habíamos comentado, el ingeniero de datos tiene funciones. La función principal del ingeniero de datos es básicamente desarrollar los pipelines que basan en extraer, transformar y cargar en un data warehouse, data lake o lake house o simplemente un repositorio de datos donde se entrega la información al área que solicita, ¿no? Habíamos dicho que esas eran las funciones principales del ingeniero de datos. Adicionalmente, recapitulando un poco las necesidades que tenemos para poder ser un ingeniero de datos, las características son algunos skills técnicos, tenemos también skills funcionales, skills técnicos basados en lenguajes de programación, un poco de redes, un poco de una nube, conocer al menos una nube, lenguajes de programación como son los principales Python, eh, Scala, Java, y el básico que ya ni mencionarlo es SQL, ¿no? Entonces, basado en ello, vamos a empezar a hablar un poco de qué cosa es Big Data. El ingeniero de datos también desarrolla pipelines para este tipo de tecnología Big Data, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes cantidades de información. Cuando hablamos de grandes cantidades de información, nosotros empezamos el curso con un dibujito que nos diagramaba básicamente qué tanta información se movía en el día a día, en un segundo, en un minuto, qué tanta información se movía. Y es este gráfico de aquí. Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes volúmenes de data, ¿no? Grandes volúmenes de información, grandes cantidades de registros moviéndose en simultáneo. Entonces, viendo un poco el gráfico, ¿estaremos hablando de ingeniería de datos a nivel de Big Data o a ingeniería de datos a nivel medio, ¿no? Medianas cantidades de datos, medianos volúmenes de información. Cuando hablamos pues de Internet, de movimiento de información en el Internet, ustedes saben, basta con levantar el celular y buscar algo en Internet, ya están viendo información, ya están consumiendo, ya están siendo parte de este gráfico, ¿no? Basta con que busques, ya estás aquí, incluido aquí, en esta parte de Google Search. Entonces, eh, basado en ello, ya estamos moviendo información constantemente, estamos simplemente hablando de Big Data. Cuando hablamos de Big Data también muchas veces decimos, pero una empresa mediana o grande, ¿podrá mover grandes volúmenes de datos a nivel de Big Data? Recuerden que hablamos de Big Data cuando hablamos de más de 10 millones de registros. Por ejemplo, aquí mueven 2.4 millones, pero están moviendo en 60 segundos. Imagínense en un día cuántos millones registran, ¿no? Esto multiplicado por creo que 2.400. Son millones de registros de información moviéndose en un día. Entonces, hablamos de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de data en real time o data streaming, ¿no? Que básicamente es información en vivo que está moviéndose constantemente. Basta con que tú ya estés interactuando con una red social, con una reacción, digamos, y estás enviando información de tus gustos
a una base de procesamiento de la aplicación, de la red social, ¿no? Como puede ser Facebook, tú una reacción en Facebook, ya Facebook lo está procesando, ya está calculando cuáles son tus gustos y ya está haciendo una serie de procesos por detrás sin que tú te enteres incluso. Eh, hoy, hoy día justo me enteré en una empresa para la que trabajo, me enteré que existen unas pantallas digitales, que normalmente tú las ves en la calle así como un panel gigante y puede tener una página, ¿no? Pero esa pantalla digital está viendo en un perímetro, no sé, pues de 2 cuadras, quienes están buscando información relacionada a lo que estás mostrando en la pantalla. Por ejemplo, en mi ámbito, una pantalla que refleje, en la por ejemplo, la empresa en la que estoy, de ferreterías, ya la pantalla está mapeando dentro del rango de 2 cuadras, más o menos, quienes están buscando la palabra ferretería, solo por geolocalización. Entonces, y esa información viaja a una base de datos propia de los dueños de las pantallas, ¿no? Pero, por ejemplo, me han contactado porque la empresa quiere procesar esa data en tiempo real y nosotros poder analizar para poder tomar decisiones a partir de quiénes son las personas interesadas en nuestro panel, en lo que ven en el panel, ¿no? Eso quiere decir que vamos a empezar a evaluar comportamientos, reacciones, y no necesariamente, si se dan cuenta, es una reacción de dar un clic en un me gusta, ¿no? Sino es una reacción de empezar a buscar información en la red a partir de que vistes, ¿no? Una pantalla. Entonces, es algo con lo que recién hoy día me contactaron para ver ese proyecto. Se los comento porque no tenía conocimiento de que podían, este tipo de paneles, podían capturar información dentro de un rango y podían capturar ese tipo de información, ¿no? Entonces, es bastante importante porque estás capturando información en tiempo real para poder procesarla y estás hablando de Big Data. Si se dan cuenta, estamos hablando de un IoT, que lo comentamos en uno de nuestros temas, ¿no? Estamos hablando de un IoT, es una pantalla digital que va a transmitir información, ¿no? Basado en la ubicación en la que se encuentra. Me parece sumamente interesante y es parte de justo coincidimos con el concepto y con el tema de hoy, que es fundamentos de Big Data. Entonces, eh, de acuerdo a lo conversado, tenemos que Big Data es cuando hablamos arriba de 10 millones de registros, información moviéndose en tiempo real y grandes volúmenes de data, ¿no? Vamos a avanzar y vamos aquí, por ejemplo, eh, es un gráfico que nos expresa en qué punto está el Big Data para más o menos empecemos a tomar un poco de conciencia de cuando hablamos de Big Data, de qué estamos hablando, ¿no? Conjuntos de datos cuyo tamaño y complejidad, velocidad de crecimiento es difícil de capturar, procesar y analizar con herramientas convencionales. Claramente, si tú quieres procesar 10 millones de registros, con un Python en tu computador, en tu Mac o en tu Windows instalado, claramente no va a poder procesar esos 10 millones de registros o 20 millones o 50 millones. No va a poder, la memoria se va a saturar, simplemente no se va a poder, vas a tener que ver la forma de particionar esa data, o sea, se vuelve un tema engorroso, eh, en el cual te ves obligado a usar nuevas herramientas pues quizás un poco más encarecidas para lo que necesitas para tu proyecto, vas a encarecer un poco ese proyecto, vas a tener que conocer de nuevas tecnologías, adaptar la nube que manejas
a un entorno que soporte esta infraestructura nueva, ¿no? Hablar ya de procesamientos con otro lenguaje, que podría ser un Spark, ver el tema de infraestructura, de multinodos, ¿no? Sistemas distribuidos. Entonces, cuando hablamos de megabytes, hablamos de esa pequeña información que se mueve. Por ejemplo, cuando hablábamos del sistema de ventas, es un ERP, ¿no? El ERP tiene el detalle de las compras, registros de pago, registros de compras, ¿no? Tienes información que no conozco una empresa que tenga 10 millones, más de 10 millones de compras en un día, ¿no? O en minutos, o esté comprando constantemente en simultáneo, ¿no? Probablemente una Amazon estén vendiendo productos en simultáneo, pero no sé si lleguen a esos 10 millones de ventas, por ejemplo, ¿no? Para poder hablar de un Big Data. Eh, Cuando hablamos de megabytes, hablamos de esos pequeños sistemas, ¿no? Gigabytes, cuando hablamos de, por ejemplo, lo que es un CRM, ¿qué es un CRM? Un CRM es una aplicación para poder gestionar a los clientes. Es decir, tú vas a tener toda la base de clientes, vas a tener análisis de cada uno de los clientes, cómo vas a mover tus promociones, tus ofertas para, digamos, para modelar sistemas de recomendación. Básicamente todo lo que tenga que ver con los clientes lo maneja este tipo de aplicación, ¿no? SRM normalmente es un pequeño mediano, ¿no? No es muy grande porque cuando hablamos de clientes hablamos de información relativamente acotada, pero con agregaciones que son básicamente pues cálculos estadísticos para poder tener indicadores a nivel de cada cliente, ¿no? Tú vas a segmentar clientes, tienes detalle de los clientes, contactos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí seguimos hablando de un procesamiento pequeño, mediano, ¿no? Cuando hablamos de sistemas web, los sistemas web ya empiezan a mover más información de lo convencional, de lo que podría mover un sistema de ventas. ¿Por qué? Porque, como les comenté, tienes interacciones, normalmente tú guardas información basada en la web. Ahora, hay dos tipos de datos en la web, ¿no? Uno podría ser la data que tú ves, la data que ves convencionalmente, como es que expones productos, que expones, que tienes clientes, un login, ¿no? Que tienes diversas entidades que se usan para alimentar a la página web o poder mostrar información. Pero en este tipo de web, por el cual se habla de terabytes, hablamos un poco de la otra parte de lo que no se ve en la web. Es decir, tú tienes una web y tú puedes, cada vez que das un clic en un sitio, ya está registrando en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, lo hace Google Analytics 4. Entonces, ¿para qué usas eso? Con el fin de poder estudiar si la web tiene un buen diseño, si los tiempos que puede demorar entre que empieza a loguear un usuario hasta que, por ejemplo, concretas una compra, ¿no? Entonces, a eso le llaman el funnel, ¿no? El famoso funnel donde empieza con un login, luego empieza la navegación de búsqueda de productos, luego empieza el tema de, bueno, agregar al carrito, entre que agregó al carrito, canceló, o simplemente concretó el pago, ¿no? Entonces, tienes las interacciones del usuario, básicamente tagueadas a nivel de Google Analytics, donde vas a ir capturando información en vivo prácticamente y almacenando de tal forma que tú puedas saber, bueno, cuántas personas logueadas finalmente concretaron una compra, cuántas personas que agregaron productos a su carrito, pues finalmente abandonaron y no compraron nada. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay mucha más información
que se mueve que lo que estás cargando para mostrar como son productos, usuarios, ¿no? Entonces, todas esas interacciones ayudan a que, ayudan a que tú puedas crear un mapa de calor en la página web, puedas utilizar ese historial de cuántas personas abandonaron o en qué momento tuviste digamos, comenzaron logueándose, pero se demoraron mucho en elegir un producto, entonces tú puedes utilizar la data de tal forma que puedes agarrar y comentárselo al equipo de UX o experiencia del usuario y, y pueden ellos rediseñar esa parte de las búsquedas, porque a veces, no sé, yo me he cruzado con páginas web donde tengo que hacer el scroll hacia abajo buscando mi producto porque en los filtros no lo encuentro, ¿no? Entonces, eso es parte de la experiencia. Pero ¿cómo mejoras eso? Pues con la data, señores, con la data que capturamos en esas interacciones. Entonces, se dan cuenta la importancia de la data que puede ayudar no solamente a mejorar ese proyecto, sino vas a mejorar ventas, el usuario va a sentirse contento, el usuario va a poder navegar, buscar sus productos, que probablemente, no sé, la forma o la cantidad de personas que agregan al carrito y que abandonan y no terminan comprando porque probablemente la aplicación que tú has puesto para comprar no es del todo confiable, ¿no? Entonces, ahí tú puedes buscar para mejorar ese tipo de experiencia del usuario y buscar una solución. Básicamente, obviamente eso no lo ve el ingeniero de datos. El ingeniero de datos comparte la data al analista o al encargado de ver este tipo de procesos. Normalmente es el equipo de diseño, comparte la información, el equipo de diseño evalúa la información compartida y ellos toman la decisión. Al ingeniero de datos, el rol acaba cuando compartes la información. Recuerden que nosotros disponibilizamos la información, ¿no? Entonces, basado en ello, ahí termina nuestro trabajo. Si nos piden ayuda para para algún trabajo analítico, ¿no? Y bueno, ahí podemos dar una mano, pero el que finalmente toma la decisión es el equipo de diseño. En este caso que hablamos de UX y de experiencia de usuario, interfaces, entre otras, ¿no? Pero más que nada cuando hablamos de web y terabytes, no hablamos de lo que hay cargado en un producto, en una página, sino lo que genera la página al momento de buscar información y la navegación de los usuarios finales dentro de la plataforma, ¿no? Para que más o menos se pueda entender ahí. Eh, y bueno, finalmente, cuando hablamos de Big Data, hablamos de todo este tipo de información. Si se dan cuenta, Big Data dice igual a transacciones, interacciones, observaciones. ¿Cuáles son las interacciones? Básicamente lo que les acabo de comentar. Todo esto puede venir incluido en un mismo proyecto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los sensores RFID dispositivos. Les había comentado, ustedes cada vez que entran, no sé, a un edificio, no sé, un centro de trabajo, tienen una tarjeta de ingreso, cuántas personas entran y salen y van generando información, ¿no? Simplemente sensores que identifican en un centro comercial cuántas personas están, o dentro de un banco, cuántas personas están con gorro, cuántos, no sé, cualquier tipo de sensor, ¿no? Podría tomarse para realizar Big Data. Las web móviles obviamente trabajan con lo mismo que les comento de Google Analytics. Si bien es cierto, eh, necesitas taguear los campos o donde más o menos, por ejemplo, tú tienes un botón y tú quieres ver cuántas veces han interactuado con ese botón, pues a nivel de código, a nivel de Google Analytics, tú lo tagueas, le pones un nombre, digamos, y Google Analytics va a empezar a validar cada vez que cliquean ese botón, ¿no? Entonces, de esa forma es que se guardan esas interacciones. Clickstream del usuario, bueno, los bancos normalmente las transacciones
de bancos deberían ser pues con data streaming, que son, por ejemplo, ahora las transferencias bancarias, que la semana pasada, no, sí, sí, pues la semana pasada un compañero lo comentó, que ahora son inmediatas durante el día y a partir de las 2 de la tarde, pues empiezan a tener un horario diferido, ¿no? Entonces, más o menos, por ahí podría trabajarse data streaming. Ahí hablamos, pues, al banco, cuántas personas hacen transferencias, ¿no? Hacen miles de personas o millones de personas, probablemente, si es que es un banco internacional. Entonces, otra es, por ejemplo, acá el tema de coordenadas, temas de datos con GPS también se mueven, pues, todo el tiempo. Tu celular normalmente, si se dan cuenta, muchos tenemos la ubicación activada y cuando tú entras a Google a ver, eh, no sé, probablemente la última ubicación de tu dispositivo ya la tiene marcada y tú puedes ver hasta un historial por dónde has estado. Constantemente el dispositivo móvil está enviando y grabando información en la nube, en este caso de GCP, supongo, de Google, de mandándole información en tiempo real de dónde está ubicado el dispositivo, ¿no? Entonces, imagínense de todos los dispositivos que están conectados a Google y que tienen activada su ubicación, recibir pues una señal de GPS. Hablamos de Big Data, ¿no? En el mundo hay millones de personas y probablemente en muchos países, muchas personas, millones de personas tengan conectado este tema, ¿no? Eh, Luego tenemos lo que son, bueno, por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp está constantemente guardando información de los mensajes, ¿no? Parece que es privado y está con un candadito muchas veces, pero está guardando información. Si no, ¿cómo tendrías tú un respaldo y cómo en algún momento tú podrías recuperar información de tu WhatsApp habiendo, no teniendo un respaldo, ¿no? Simplemente con una cuenta. Entonces, debe haber un lugar donde almacenan toda la información que tú tienes, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es que hablamos de Big Data y cuando hablamos de Big Data, hablamos de petabytes, es decir, el terabyte por 1024, ¿no? Hablamos de millones y millones de registros trabajando en simultáneo. Entonces, ¿hasta acá hay alguna duda con lo que hemos conversado? ¿Alguna consulta, acotación, comentario? ¿Alguien ha pasado por un tema de Big Data? ¿Ha visto algún caso de Big Data que quizás lo quiera comentar? O que tengan dudas quizás en algún que piensen que podría ser un caso de Big Data y no lo estamos mencionando. Sí me gustaría que esta parte sí quede bastante clara porque vamos a empezar a hablar de algunos conceptos que quisiera que queden claros cuando hablamos de Big Data. Bueno, supongo que todo está claro, entonces vamos con la siguiente lámina. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de 5 puntos importantes, de cinco temas que son sumamente importantes y que si en algún momento alguno de ustedes tiene un interés por, por llevar una certificación de Big Data, al menos, bueno, yo tengo certificación en CertiProf de Big Data. eh, Llevé una capacitación, en ella básicamente te hacen preguntas, en ese examen de certificación te hacen preguntas acerca de las 5 Vs. Las 5 Vs, se las presento, son volumen, velocidad, valor, veracidad y variedad. Para que sea Big Data, tiene que tener las 5 Vs o al menos 3 de ellas. 3 de ellas tienen que estar activas en el proyecto para que estemos hablando de Big Data. Entonces, cada una de ellas tiene una razón
para poder mencionarse dentro de Big Data. Y es que las 5 conforman lo que es Big Data. Cuando hablamos de volumen, hablamos de que Big Data se mide y se determina qué es Big Data cuando hablamos de petabytes y hablamos incluso, ya se empieza a tomar un concepto de zettabytes, que es básicamente mucho más grande que un petabyte. Es información, pues, viajando en simultáneo. Si se dan cuenta, acá dice en el 2020 y es hablaba de 40 zettabytes como máximo en un volumen de información. Pero 2020, estamos en el 2024, yo supongo que ya volamos en ese número, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de volúmenes gigantescos de data. No se puede almacenar en ningún dispositivo de almacenamiento individual. Necesita una red distribuida para almacenar todo. Eso es correcto porque imagínense, se los comenté también, cuando almacenamos estos millones de registros, nosotros tenemos que, uno, necesitamos un procesamiento distribuido. Dos, si tú quisieras acceder a leer este tipo de información, tienes que leer con metadatos, porque tú no puedes leer tanta información o buscar algo entre tanta data, porque necesitarías pues un servidor muy robusto de procesamiento para poder buscar información. Segundo, para procesar, tiene que ser siempre sistemas distribuidos. Y cuando hablamos de Big Data, se habla de un ecosistema que es bien conocido en el mundo de Big Data que se llama Hadoop. Hadoop es ese elefantito amarillo que se los mencioné cuando hablamos de skills técnicos. Básicamente tiene todo un ecosistema especial para el almacenamiento, especial para la lectura y especial para claro, lectura, almacenamiento y para el procesamiento de esta data. Ya trabaja con sistemas distribuidos y básicamente trabaja con Spark por detrás. Siempre trabaja con Spark, con nodos esclavos. Tiene una configuración ya establecida. Lo que sí necesita un servidor donde alojarlo, donde normalmente pues consume gran cantidad de infraestructura, ¿no? Debido a la reducción de costos que se tiene frente a un escalamiento vertical, se puede poder registrar todas las observaciones, datos y eso es dataficación. Bueno, les comenté que normalmente cuando tú trabajas con páginas web, quieres capturar absolutamente todo porque quieres saber absolutamente cuál fue cada paso que tuvo el usuario que entró a tu página web, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empezar a taguear digamos, cada etiqueta, cada botón, cada cosita dentro de la página web, se llama dataficación, donde vamos a recibir cada observación que se van a registrar por donde pasó el usuario. O sea, estamos datificando todo lo que haya en un sistema web, en una plataforma. ¿Por qué? Porque estamos capturando. ¿De dónde creen que se generan los mapas de calor? Dicen, bueno, acá hubieron usuarios que más vieron esta promoción y bueno, hay otros que, mira, hemos puesto este banner en la parte superior izquierda de la web, pero casi nadie lo ha cliqueado, pues no es una buena alternativa poner el banner a esa altura o simplemente pusieron los términos y condiciones de un sorteo en la parte baja y pues de los 500 usuarios sí, pues 500 usuarios que visitaron la página web, pues solamente 3 le dieron clic a ver los términos y condiciones, ¿no? Entonces probablemente no esté en una zona muy visible, sea un problema, ¿no? Entonces hay que ponerlo en otro lado. Entonces, si se dan cuenta, te ayuda a tomar decisión sobre lo que pueda estar pasando. Son las observaciones, registrar todas las observaciones que pueda pasar en una página web.
Claro que eso no te lo dice al momento de registrar, simplemente tú vas a empezar a deducir a partir de los tags que has generado para poder recibir ese tipo de información, ¿no? Entonces, eh, es básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa si no si en no lo aplicamos en una web y simplemente aplicamos eh, en las interacciones de, no sé, de una aplicación, ¿no? Bueno, volvemos a hablar de página web, pero aplicamos, por ejemplo, en una red social, recibir todas las interacciones que tuvo el usuario con respecto a fotos, con respecto a respuestas, a comentarios y todo esto. Si nosotros tenemos toda esta información, pues, tagueada, tenemos esta información fluyendo en tiempo real a un procesamiento, podríamos también llamar a eso la datificación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos todo, absolutamente todo mapeado y poder medible, sobre todo medible estadísticamente, para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso sería volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen, hablamos de cantidades de data. ¿Cómo generamos también data? Pues se los acabo de comentar, ¿no? Hoy en día, ¿quién creen que genera más información? ¿Una página web o, claro, una página web dentro de un celular, o dentro de una computadora o un celular dentro de una web dentro de un celular? Hoy en día, el que genera más información son los celulares. Los celulares, porque el celular normalmente, tú quieres algo, estás en la calle, agarras y buscas Google, ¿no? Buscas Google o simplemente abres tu explorador y empiezas a buscar algo que necesitas. Imagínense cuánta gente hace eso en el día a día, minuto a minuto. O sea, todo el mundo, yo necesito, por ejemplo, no sé, me dio hambre y necesito una cena, agarro el celular y busco un restaurante cercano o busco el restaurante que más me gusta, entro a la página, ¿no? O entro simplemente a una aplicación que ya, bueno, la conocen normalmente, se llama Rappi o Pedidos Ya, acá en Perú. Entonces, hago el pedido y estoy generando data. Entonces, es la forma normalmente que hoy está en tendencia a ir siempre hacia arriba para generar información. Ya no son tanto las computadoras, ¿no? Son los dispositivos móviles, porque igual en las tabletas, igual entras a internet, buscas cualquier cosa o simplemente ya empiezas a entrar desde aplicativos móviles, ¿no? Y ya generas información. Entonces, es mucho más frecuente la generación de data a partir de un móvil, que no digo que haya diferencia en cómo generan la información, pero tú también puedes generar y capturar data de saber desde qué dispositivos se conectaron, ¿no? Incluso puedes utilizar tokens para poder saber de qué modelos y de qué versiones de sistemas operativos se conectan a las aplicaciones, a las plataformas, de tal forma que puedes ya también generar información analítica, ¿no? Para poder tomar decisión. Quizás hayan algunos errores que también puedes capturar que se pueden presentar en algunos dispositivos. Entonces, hablamos de mucha información que se mueve y hablamos de el volumen a nivel de Big Data, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente, que es velocidad. Aquí hay un tema porque ¿qué pasa con Big Data? Con Big Data sucede, disculpen, sucede que si, si tú haces una carga batch, dijimos que habían dos tipos de carga, la batch y la streaming. La batch es cuando tú, por ejemplo, vas almacenando información y capturas en un momento del día, ¿no? Y la procesas. Es como que vas llenando, tienes una bolsa, la vas llenando de información y la información la procesas en un momento del día. Es decir, la bolsa la procesas en un momento del día. Es diferente que recibas información y que se vaya procesando en vivo, ¿no? O en data streaming.
Entonces, cuando hablamos de Big Data, tenemos que hablar de velocidad. Si nosotros juntamos la data en una bolsa y luego la procesamos, mm, podríamos hablar de Big Data si la infraestructura que se tiene es, es capaz de procesar más de 10 millones de registros en corto tiempo. Normalmente, si tú tratas de procesar 10 millones de registros, ¿cuánto creen que es el tiempo promedio para procesar con una buena infraestructura? Claro. Eh, yo he procesado cerca de, ¿cuánto será? Pues 5 millones y medio en un warehouse mediano, no muy grande, me procesó cerca de 25 30 minutos. O sea, imagínense el tiempo que toma procesar tanta información. Ojo, 5 minutos. No, 25 minutos, ¿no? 25 minutos, cerca de 5,5 millones de registros. Imagínense procesar 10. Estamos hablando de casi una hora. Entonces, ¿quién espera una hora hasta que termine de procesar su información? Es óptimo esperar una hora y que tengas un proceso prendido durante una hora cargando información que probablemente tengas el problema de que, imagínate que se te cae el proceso de una hora a los 50 minutos, ¿no? Y claro, si se cae el proceso, trunca toda la carga, entonces tienes 50 minutos perdidos. Entonces, ¿es óptimo trabajar con ese tipo de carga o deberíamos pensar en utilizar ya un data streaming, ¿no? Para procesar información en simultáneo. Si se cae una carga, probablemente puede caerse una carga de un registro, dos registros por algo muy puntual, pero las demás siguen pasando, ¿no? Entonces, hablamos de velocidad cuando hablamos también en la velocidad de procesamiento, no necesariamente la velocidad de carga o de lectura, sino la velocidad de procesamiento de esa información. Cada vez más personas obtienen acceso al Internet de alta velocidad en todo el mundo. Tú- Imagínense, mientras más personas hayan entrando a Internet, más es el tráfico de datos que hay en el día a día, ¿no? Entonces, es algo muy cierto y que normalmente enfrentamos dentro de nuestro rol. Variedad de fuentes como dispositivos móviles generan datos desde cualquier lugar en cualquier momento. Eso es lo que justo les comentaba. Muchos dispositivos generan información constantemente y hay que tener esa velocidad para poder procesarlo, ¿no? La infraestructura necesaria. Datos desfasados pierden su valor cuando aparecen otros nuevos. Claro. Imagínense que ustedes necesitan procesar. Vamos a un ejemplo simple. Una página web con mucho tráfico necesita pues procesar constantemente data porque es data de interacciones. Imagínense el Facebook, ¿no? Interacciones, reacciones, comentarios, publicaciones, todo. Imagínense que ustedes hagan una publicación y tengan que esperar al día siguiente para que se publique. Ya no, ya no serviría, ¿no? Son datos básicamente desfasados, porque tú publicas algo de momento y para esperar reacciones en el momento, ¿no? Normalmente la gente publica estados de sus días, de su día a día, para esperar reacciones, comentarios, un poco publicar su vida social, ¿no? Y abrir algunos frentes de conversación con personas cercanas o conocidos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras que esperar hasta el día siguiente? Entonces, estás hablando de datos desfasados, va a perder uno su valor, los usuarios empiezan a desligarse de la red, ya no tiene el valor que necesitas darle al usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, los e-commerce es un gran ejemplo, porque imagínense que ustedes capturen información, ustedes tengan un e-commerce, digamos, no sé, de venta mm, ¿de qué podría ser? De cemento o de alguna herramienta, herramientas de ferretería, ¿no?
y necesiten publicar algo. Entonces, imagínense que ustedes compren y necesiten publicar algo de momento, ¿no? Esperar que la información se dé en real time para, para tener que hacer una carga por batch y poder mostrar información en su aplicación, ¿no? Entonces, esas son cosas que deben hacerse en el momento, interacciones, cargas, todo este tipo de información moviéndose en data streaming siempre le va a dar valor al negocio, ¿no? Las startups hoy en día están tratando de transformar las cargas batch que normalmente se apoderaron del ecosistema de datos, básicamente. ¿Por qué? Porque la gente normalmente procesa, imaginemos el sistema de ventas, eh, imaginemos una empresa internacional que tiene sus ventas y esté procesando 15 millones de registros de todas sus ventas, no sé, porque se abre, cada registro podría ser el producto que se vendió, pero realmente fueron, no sé, pues 1 millón de pedidos, ¿no? 1 millón de pedidos o batieron récord, ya, bueno. Pero ese proceso de cómo van a procesar las ventas normalmente lo hacen por las noches o lo hacen en un horario donde abren la infraestructura de tal forma que tienen todo disponible para ese procesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué diferente sería que el personal de comercial se hace una venta y automáticamente él ya pueda saber que se vendió, a cómo se vendió, cuánto se vendió y pueda tomar una acción en caso de que algo no se esté vendiendo y hacerlo automático, ¿no? No, esa persona comercial tiene que esperar a que en la noche se procese la información del día anterior. Entonces, hoy en día las startups normalmente sacan productos que ya no hacen este tipo de cargas batch, sino que promueven sobre todo las cargas de data streaming, ¿no? Que son, en teoría, son lo que la tecnología que es tendencia a nivel de startups, ¿no? Y a nivel de procesamiento de datos. Porque la tendencia es ir todo a streaming. Claro que es un poco caro, encarece los proyectos, pero si hablamos de grandes cantidades y para poder tomar acciones y poder tomar decisiones sobre los proyectos, pues sí es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, hablamos de velocidad con el nivel de procesamiento. Otra, tenemos lo que es el valor. ¿Qué es el valor? El valor, esta V, la tercera V, es básicamente, se los he comentado durante todo el curso, es si nosotros no tenemos, si no le damos valor a los datos, el trabajo que hacemos es nulo, ¿no? Nosotros tenemos que darle ese valor agregado a los datos. ¿Cómo es darle valor agregado a los datos? Que se pueda, que sean legibles, que estén ordenados, de tal forma que el analista de datos o quizás nosotros podamos ayudar a tomar decisión a las empresas, a los proyectos en los que estamos, de tal forma que puedan mejorar la empresa, el proyecto y obtener, pues, mejorar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el valor que generan los datos una vez convertidos en información pueden considerarse el aspecto más importante. Definitivamente es el más importante y el más satisfactorio, ¿no? Si ustedes eh, generan valor, digamos, tienen data y simplemente la procesan y no agregan ningún valor, pues definitivamente, o sea, no la están ordenando, sino básicamente están haciendo algo, una pasarela de datos, entonces no hay ningún valor. El valor donde estaría agregándose en ponerlo en un lugar legible, que esté ordenada la data, limpia, ¿no? ¿Para qué? Para que eso ayude a mejorar la gestión de las empresas, los procesos, definir estrategias óptimas de marketing, obtener claramente, si se dan cuenta, los beneficios que hemos colocado no son beneficios que nosotros vayamos a hacer, sino que nosotros le damos la data al analista
y el analista va a ayudar claro, al analista, básicamente, imagínense el analista de datos del equipo de marketing, va a poder leer la información, traducirla para el equipo de marketing y ellos van a poder definir estrategias más óptimas, ¿no? Quizás a ustedes les caiga, yo siempre digo, si es que no te reconocen, pues o una de dos, o algo te está faltando para agregarle ese valor, o simplemente pues no te dan la visibilidad en la empresa o en el proyecto en el que estás. Yo, por ejemplo, les comento esto porque me gustaría que no pasen por algo similar, ¿no? ¿Qué sucede? Que estaba en una empresa en la cual habían varios ingenieros de datos, un arquitecto, un analista, ¿no? Y cada uno tenía un proyecto y teníamos consultores, es decir, personas contratadas por consultorías externas y las asignaban a nuestros proyectos, ¿no? Entonces, es como que tenía consultores externos a mi cargo. Tú defines el proyecto, tú le das todo digamos, el roadmap, la hoja de ruta de cómo se va a hacer todo el proceso, el proyecto, y entregas el producto final, que básicamente es dejar información en algún lugar o simplemente una migración, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si ustedes están en una empresa en la que todos los ingenieros de datos entregan sus proyectos y pues tú no terminas como que siendo reconocido como él es el que hizo el proyecto tal o él es el que hizo el procesamiento de esa data? No esperemos ese reconocimiento, sino el valor agregado lo van a ver donde diga, por ejemplo, el área para el proyecto que ustedes han trabajado, no sé, digamos que han trabajado en un proceso para leer el análisis bueno, capturar todos los datos de la página web para que pueda verse en los procesos de marketing, ¿no? A ver si los banners están bien colocados. Entonces, lo que van a hacer ustedes es ver probablemente en algún anuncio de la empresa, si es que tienen alguna red social interna o simplemente un gestor de comunicados, si el área de marketing finalmente superó los inconvenientes que venían presentándose por los cuales pues quizás no se destacaban las ofertas o simplemente hubo una mejora, el valor agregado de ustedes, ¿dónde está? En esa mejora que se dio. El reconocimiento no es a dedo, sino el reconocimiento lo tienen ustedes mismos. Bueno, hay algunos jefes que sí lo reconocen, hay otros que no. Simplemente yo digo, lo menciono porque me ha pasado que esperaba un reconocimiento de alguna empresa en la que estuve, porque hicimos un proceso bien grande de Big Data, donde procesamos data básicamente para el forecasting de la empresa a nivel internacional y no hubo un reconocimiento. El forecasting salió casi excelente. Era un proyecto que lo habían abordado personas anteriores a mi persona y no lo habían sacado adelante. Y cuando nos juntamos con 3 ingenieros de datos más, lo sacamos. No hubo una mención ni nada de reconocimiento, pero sí se vio que todo el mundo a nivel de la empresa, o sea, digo, toda esa empresa, está la parte de comercial, por lo menos, tú veías que consumía la data y conversaban, tú escuchabas en los pasillos que conversaban de quién ha hecho este proceso, que le ha ayudado mucho a la empresa, ¿no? Y bueno, simplemente ese es el reconocimiento que obtienes para este tipo de procesos, ¿no? Y ese es el valor que ustedes deben de rescatar y cuando tengan sus entrevistas y cuando tengan no sé, están tratando de entrar a un nuevo proyecto, siempre mencionar, yo trabajé en tal proyecto, se llevó a cabo, lo llevé así, se hizo así, y claramente si el proyecto fue exitoso, ¿no?
Porque si el proyecto pues se cayó por algún motivo, bueno, no sé si sería bueno mencionarlo, pero ese tipo de proyectos pues siempre mencionarlos, porque ustedes como ingenieros de datos, el punto es que si ustedes no entregan data con valor, pues no lo vale, ¿no? Entonces, eso quería mencionar para que lo tengan en cuenta. No siempre, no siempre vamos a tener ese reconocimiento por entregar la data con valor, pero sí vamos a tener ese, ese orgullo de que nosotros aportamos y que hoy el proceso mejoró y todo está pues mejor que antes que no se hacía ese proceso de data, ¿no? Entonces, bueno, obtener una clara ventaja competitiva, esto es justamente lo que les estoy comentando, realizar ofertas personalizadas a los clientes. Ustedes pueden simplemente, ustedes creen que, digamos, les piden, necesitamos tener un warehouse o un dominio de datos o una tabla donde tengamos en la base analítica todos los clientes que tengan, que esté ordenado por mes y que tengamos, no sé, un análisis de cada cliente. Ustedes podrían agregarle, pues, eh, no sé, se me ocurre la venta por mes de cada cliente, la cantidad de pedidos de cada cliente, pueden agregar en qué mes se registró el cliente, si todos los meses compra ese cliente, eh, qué meses no compró, qué meses, qué compró en cada mes, qué categorías compró en cada mes. Ustedes podrían darle un valor agregado de quizás hacer alguna lógica para permitir hacer un cálculo de el cliente compró, no sé, me voy a imaginar, champú, jabón y pasta de dientes. Y tú puedes agregarle un campo con una lógica básica para un modelo de recomendación, ponerle una compra sugerida a cada cliente y que sea pues de la categoría de, no sé, que sea de la categoría de cepillos de dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente compró uno de los tres categorías y tú le ofreces una adicional por un precio módico, por una oferta, ¿no? Entonces, tú puedes generar ese tipo de información, le estás agregando un valor y finalmente cuando le llegue la información al equipo de comercial o de ventas, ellos podrían recibir esta información, compartirla con la fuerza de ventas y que sea personalizada para cada cliente. O sea, cada cliente va a poder tener una compra sugerida de alguna categoría especial basado en cómo se comportó en el tiempo, ¿no? O basado en las compras que realizaba en el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, le estás agregando un valor, tú vas a poder ver, puede que eso incremente las ventas y sea un boom y ustedes dirán, wow, o sea, no lo hizo el equipo de marketing ni el equipo de comercial, lo hicimos nosotros, los de data, pero se canalizó por medio de esos equipos, ¿no? Pero nosotros también podemos hacer ese tema. O lo otro es darle la idea al científico que normalmente ellos tienen también un modelo sistemas de recomendación, ¿no? Entonces, sistemas de recomendación donde pueden aplicar ya modelos basados en estadísticas, en modelos de machine learning, entre otras, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros damos el valor agregado. ¿Dudas hasta acá acerca de volumen, velocidad y valor? ¿Tienen alguna duda? Consulta. Sería bueno que lo mencionen. Si estoy yendo muy rápido, también me avisan, por favor. Mm, parece que no. Todo bien, todo claro. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente punto que es veracidad. En el punto de veracidad, básicamente lo que encontramos se relaciona con lo que en algún momento les comenté.
en algún momento les comenté que había un reto muy grande para los ingenieros de datos. ¿Recuerdan que se los mencioné? Se trataba acerca de que nosotros los ingenieros de datos normalmente es un problema que la información que brindamos pues sea confiable. Si la información no es confiable, pues tenemos un gran problema, ¿no? No, la veracidad que damos en la data es la que va a hacer que nuestros usuarios realmente usen la información que brindamos, ¿no? Si nuestro trabajo es brindar la información, tenemos que brindarla confiable. Entonces, ahí se juntan dos aspectos que son la credibilidad y la calidad de los datos. Recuerdan que en algún momento yo les mencioné que siempre había que aplicar una capa en el procesamiento, no solamente era extraer, cargar, no, extraer, transformar y cargar la información, sino que también era validar la información. Lo que en algún momento les mencioné se llama data quality, que básicamente es validar que la información que estamos sacando, exportando o entregando no tenga ninguna alteración con respecto a la que recibimos o extraemos desde la primera parte, ¿no? Nosotros cuando extraemos, digamos, de un sistema de ventas donde el total de la venta extraída es de $100, cuando nosotros saquemos la información o la guardemos en un data warehouse o en un data lake o simplemente generemos un JSON, esa misma suma de venta debe ser $100. Si ustedes generan, no sé, sacan $100 y acá generaron 500 porque se multiplicó la venta, porque, no sé, hicieron una transformación a nivel de productos y se hizo un tema y se multiplicó, ya tu información no es confiable, la calidad de tus datos no es buena, tienes que volver a revisarla, ¿no? Siempre tienen que validar de tal forma que vean que los datos que están entregando tienen credibilidad y que tienen calidad de datos, ¿no? Que sean verídicos, que no tengan alteraciones. Lo otro es que, por ejemplo, buena pregunta, Marlon, ¿cómo medimos la calidad de los datos en Big Data? De la misma forma en como la medimos en, en una carga, no sé, como les comentaba con el sistema de ventas. Probablemente tú en Big Data no vas a poder agarrar y hacer un data quality de la fuente versus lo que estás entregando. Claramente no vas a poder, pero sí vas a poder hacer un mapeo de si la información que estás capturando en tiempo real tiene, tiene alguna asociación o relación con los, digamos, hablemos de las interacciones de la página web, por ejemplo, ¿no? Tú tienes tagueado qué cosa es lo que vas a guardar aquí. Imagínate que tú has tagueado dos botones totalmente distintos con el mismo nombre, ¿no? Digamos. Y empiezas a guardar esa información. Entonces, bueno, ¿cómo validas que tu información es correcta? Cada tag tiene un ID único. Ese ID tú lo puedes validar con el Google Analytics, en este caso, que es el que gestiona esta información. Y la información que tú has procesado, tú la vas a poder validar con el Google Analytics. En teoría deberían de ser lo mismo al final del día, ¿no? Entonces, imagínate el doble tagueo, vas a tener lo mismo en Google Analytics y lo mismo en el otro lado, en tu fuente final. Entonces, tú dirás, bueno, ¿qué pasó? Y ahí entras a ver no solamente a un tema de calidad de datos a nivel de validación en cantidades de registros, sino ya entras a ver un tema más de integridad de datos, ¿no? La integridad de los datos ya depende de cómo esté orquestado el procesamiento, ¿no? La idea de que tú puedas validar la calidad la validas a nivel de cantidades, a nivel
no sé, de cantidad en cada campo, deberías tener la misma cantidad de registros en ambos, los tipos de datos en ambas tablas deben ser iguales. Incluso hay una validación que, que se usa para, bueno, yo lo usaba para poder validar archivos JSON, que era donde me llegaba la información de interacciones versus lo que cargaba en el warehouse. Es en SQL, tú puedes hacer un select, bueno, ya un poco más técnico, es un select que es ver los campos, seleccionas la tabla donde has recibido y hay una sentencia que es este minus. Entonces, lo que hace es, vas a hacer una consulta en la base de datos, minus es como que una resta, ¿no? Si hay diferencia de datos o diferencia en campos, todos los datos tienen que ser iguales, si no, te va a mostrar los datos con los que, con, con los que tienes problemas, ¿no? Entonces, hay formas de validar. En el caso de Big Data, pues yo lo hacía así, calcular con JSONs y hacer un minus, porque la base analítica te permite leer el archivo JSON con esa estructura, ¿no? Entonces, también hay herramientas para data quality, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la credibilidad y la calidad de los datos, error humano, máquina, los datos no pueden ser comunicados, recibidos debido a una falla humana, técnicas, sensores para recopilar, comunicar datos pueden funcionar mal. Bueno, claro, si hay, por ejemplo, un sensor que emita datos y el sensor tiene alguna falla, obviamente los datos o pueden llegar medios, digamos, alterados o pueden simplemente no llegar y eso pues es una falla tremenda, ¿no? Pero ya es un tema de fallas físicas, fallas mecánicas, ¿no? Donde ya hay que intervenir y corregir. Bueno, se puede corregir fácilmente con un técnico, ¿no? Un técnico físico y ya no tanto un procesamiento de datos. La urgencia puede requerir la transmisión de los mejores datos incompletos. Mm, bueno, acá sí, yo discrepo con este punto, pero es necesario comentarlo. O sea, si tú tienes información, digamos que uno de tus botones no está funcionando bien en la página y no sé, lo tienes tagueado, eh, ¿qué prefieres? ¿Recibir toda la info que te están enviando o no recibir nada? Yo prefiero no recibir nada, ¿no? Yo prefiero no recibir el dato errado antes de recibir un dato incompleto. Entonces, ahí yo prefiero aplicar algún workaround o simplemente generar una mejora de la aplicación, de la plataforma, de tal forma que se solucione y que por más urgente que sea, yo prefiero entregar datos con calidad y creíbles que, que datos incompletos, ¿no? No siempre los datos incompletos te van a llevar por el tema de credibilidad, ¿no? Te puede decir, ah, no, esos datos son alterados porque mira, han venido incompletos. Entonces, o simplemente la aplicación no está capturando bien los datos. Tú dices, basta con que digas, la aplicación no está capturando bien los datos, puedes dar a entender que la información que tú estás capturando no necesariamente está bien, ¿no? Puede ya tener un margen de error alto al decir eso. Por eso es preferible no comentar y simplemente evitar tener este tipo de inconvenientes, ¿no? Intento malicioso. Los datos proporcionados y recibidos, sin embargo, también pueden ser intencionalmente incorrectos. Es información diseminada por razones estratégicas. Bueno, es un poco más de lo que les estoy comentando, ¿no? Es mejor recibir la información completa antes que una información a medias o errada.
vienen a ser esos famosos fake news, ¿no? Eh, Luego pasamos a ver un poco el tema de variedad. En variedad, sí entramos a un tema complejo. ¿Por qué? Porque si les había comentado que Big Data, cuando trabaja procesamiento de archivos, procesamiento de data, no necesariamente es una base de datos estructurada. Tú puedes procesar videos, audios, textos, cualquier tipo de información, vas a poder procesarla. Cualquier tipo de información sin problema. Entonces, aquí viene pues un tema porque vas a procesar información de diversos tipos, en el cual se puede generar algunos tipos de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, mm, acá pongo ejemplo humano-humano. ¿Cuándo una comunicación podría ser humano-humano? Cuando, por ejemplo, tú conversas por medio de una red social, ¿no? Conversas por una red social, estás usando la computadora, estás usando una máquina, pero finalmente el que interactúa eres tú. Eh, Entramos a ver también un poco lo que son ya eh, comunicaciones humano-máquina. Comunicación humano-máquina podría ser cuando tú accedes a una página web o cuando simplemente te estás registrando en una web o tienes un asistente virtual, ¿no? Tienes ya diversas interacciones con máquinas. Máquina-máquina es básicamente, por ejemplo, un sistema de sensores que envíe señales a otro dispositivo y el otro dispositivo registre la información, ¿no? O sea, ya están interactuando entre sí, que podría ser los sensores de ingreso, podría ser cualquiera de esos casos, ¿no? El humano-máquina, también Netflix lo usa. ¿Para qué? Para poder promover las interacciones de los usuarios a nivel de sus videos. Instagram, ustedes pueden hablar por Instagram sin inconvenientes, pero pueden incluso, hay bots ya generados en los cuales ustedes van a interactuar ya no con una persona, sino con una máquina, ¿no? Twitter también, ustedes publican, publican sus estados, publican sus tweets, digamos, o bueno, ya no es Twitter, ¿no? Ahora es X, eh, y tienen interacciones y comunicaciones entre personas, ¿no? Humano a humano. Entonces, ahí estamos hablando de variedades de formas de datos, cómo recibimos la información, cómo la vamos a procesar. Hay, como dice ahí, ¿no? Niveles de complejidad variados. El nivel de complejidad más alto, yo creería que es el de humano-máquina, que es donde tú tienes que programar o tener programado a la máquina de tal forma que pueda interactuar con una persona, ¿no? Que hoy en día ya no es tan complejo como, por ejemplo, ya salieron el Generative AI con los chats, ¿no? Los chatbots que pueden interpretar el lenguaje humano. Entonces, ya estamos hablando. Y toda esa información con la que ustedes conversan por chats y todo, se está procesando en vivo a una fuente de datos. Entonces, ya estamos hablando de Big Data nuevamente. Y ahí es donde conversamos de una de las Bs tan importantes, ¿no? Que es la variedad. Así como tenemos la lectura de esos datos, también tenemos el output, que puede ser una gran variedad de información y de tipos de datos en donde nosotros podemos entregar la data, porque podríamos entregar la información en tablas, podríamos entregar información en archivos JSON,
podríamos entregar información a gran escala en parquets particionados. Entonces, es ¿cómo se llama? Es una gran variedad de formas de cómo nosotros recibimos y entregamos los archivos. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen dice cerca del 2011, el tamaño de la data de médicos era de 150 exabytes, más o menos 161 billones de gigabytes en discos, ¿no? 30 millones de contenido en Facebook cada mes. 30 billones. 400.000 tweets en el 2000. Cerca de 200 millones de usuarios activos mensuales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay gran movimiento de información en este ámbito del Big Data. IoT, Marlon, efectivamente, IoT. Ahora, lo que justo les estaba comentando, las fuentes de Big Data no necesariamente son, no necesariamente son procesos estructurados, no necesariamente son solamente las interacciones, no solamente son los sensores, sino que son todos estas comunicaciones lo que genera el Big Data. ¿Por qué hablamos de comunicaciones, Giancarlos, cuando hablamos de Big Data? Porque en una conversación, ¿cuántos mensajes puedes enviar desde que inicias la conversación hasta que la conversación acaba y logras el objetivo del chat, ¿no? El objetivo, normalmente tú abres un chat con el fin de que, de obtener cierta información, hasta que, desde que tú inicias hasta que obtienes la información, puedes haber enviado, no sé, 100, 200 mensajes y estar interactuando con una máquina con el fin de lograr el objetivo, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, has generado una cantidad, pues, enorme de data, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día usan el chat GPT? Que interactúan constantemente con este chat. Ahí estás generando Big Data, porque el chat está capturando todos tus gustos, está capturando todas tus interacciones, está capturando todas las consultas que tú le estás haciendo, ya el chat ya lo guardó en su base. El chat ya los tiene en su base. Ustedes hagan algo simple, que es pídanle, no sé, generar un informe, no sé, un informe, un texto que sea único en un chat GPT, ¿no? Por ejemplo. Luego, abran otro chat, no en el mismo chat, sino en otro chat, y pregúntenle, ¿quién creó este texto? No sé, un párrafo de 4 líneas, 5 líneas. ¿Quién creó? ¿Qué cosa te va a responder? Lo creé yo, no sé, hace tanto tiempo o hace algún tiempo, o probablemente te bote la fecha, pero lo va a guardar y vas a ver que él lo creó. Entonces, ese tipo de información, ¿qué cosa te hace pensar que el chat está guardando toda la data que tú estás dándole? Y justamente ChatGPT se basa en una tecnología que se llama redes neuronales. En ciencia de datos se utilizan redes neuronales de tal forma que tú a una aplicación se va a retroalimentar automáticamente o sola con cada vez que tenga una interacción, ¿no? Entonces, es así como funciona el chat GPT. Guarda toda la información que tú le estás dando. Claro, y ahora me dirás, y eso que tiene que ver con Big Data, cada vez que tú interactúas, están guardando todos los mensajes, pues que, por más que tú borres el chat, ¿ah? Por más que tú borres el chat, ya el chat GPT ya se alimentó de esta información, ¿no? Claro que el ChatGPT, el free, por ejemplo, está hasta el 2021, ¿no? Junio del 2021, pero él se sigue retroalimentando con la información que tenemos y probablemente cuando tú entras al chat pagado, a tu cuenta pagada,
El chat tiene, creo que hasta el 2023, octubre del 2023, me parece, información, pero básicamente de documentos, porque información de documentación, ¿no? Documentación, conceptos, entre otras cosas. Es como que tiene la foto hasta ese día. Y según lo que tú le digas, todas las personas le van alimentando, pues enriquece más la data para poder responder a los usuarios con las consultas que les hagan. Por eso que ChatGPT, pues antes había un problema con el ChatGPT, que tú al ChatGPT, o creo que hasta ahora creo que tiene ese problema, pero tú pregúntale, no sé, pregúntale algo médico, después vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Y después vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Y te va a cambiar las tres versiones diferentes. Eso que hace que el modelo con el que fue creado, pues finalmente te bota información de forma aleatoria. No necesariamente utiliza información basada en documentación, sino que bota de forma aleatoria por según cómo se ha ido alimentando también. Es por eso que para temas así de conocimiento, puede ser una guía, puede ser una guía, pero no es una herramienta pues verídica que nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? O a mejorar puede servirnos de guía, ahorrarnos un poco de tiempo en buscar documentación. Entonces, eso es más o menos comunicaciones entre personas y máquinas. Comunicaciones de máquina a máquina, lo comenté, es básicamente, como comentaba Marlon, IoT, sensores que se comunican entre sí. El sensor del ingreso al trabajo, probablemente, que utiliza su tarjeta de proximidad, se registra a una base de datos o simplemente podría estar interactuando con alguna aplicación web por medio de una API, ¿no? Y ahí está generando esa comunicación entre máquina a máquina. Hola Sergio, ahora el WhatsApp y el Messenger han incorporado una inteligencia donde puedes buscar. Ah, sí, efectivamente. También tiene una inteligencia y me parece que está detrás el Meta, ¿no? Meta AI, que básicamente es de Facebook, de Mark. Entonces, sí, también funciona de la misma forma. Y bueno, ¿cuál es el negocio con estos GPTs, estos chats? Es que tienen un límite de uso, ¿no? Tienen un límite de uso después de 45 mensajes, creo. Tienes que hacer un pago si es que quieres seguir usándolo, si no, hay muchas herramientas. Yo creería que hay muchas herramientas de chats. Yo GPT no le tengo mucha fe. Prefiero a Claude se llama. Está más actualizado, sus preguntas. Si tú le dices, es correcto lo que estás diciendo, te lo puede afirmar. No te va a cambiar la respuesta como lo haría el chat GPT, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los más completos. Sin embargo, es a gusto de cada uno, ¿no? Eh, y bueno, como les comentaba, el tema de las comunicaciones entre máquina a máquina, los sensores siempre están enviando señales o interactuando información con las bases de datos o con procesamiento o simplemente con eh, herramientas de mensajería, ¿no? Luego tenemos comunicaciones entre personas. Esto es bastante simple. Ustedes utilizan un chat para conversar con sus familiares, que es el clásico, el WhatsApp. Ya desde ya la información, como les comenté, pues siempre es almacenada y el end-to-end es entre persona y persona. No estás chateando con un bot, ¿no? Entonces, pero sí las plataformas, pues, eh, usan cierta información para poder sacar indicadores y todo, ¿no? Por eso es que, ¿cómo saben cuál es el uso del chat a nivel de países? O cuántos mensajes están moviéndose, ¿no? Si no, ¿de dónde sacarían ese tipo de información, ¿no? Si no, si no se supiera que se está guardando cierta información. Claro que ChatGPT
WhatsApp tiene supuestamente el filtro de que no se guarda nada, ¿no? Sin embargo, algún momento salió que WhatsApp guardaba información personal de los chats y todo esto. Y la gente normalmente dijo, bueno, yo ya no voy a usar WhatsApp, no pueden guardar mi información, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se fueron al otro chat que era en ese tiempo la competencia. Creo que hasta ahora existe el Telegram, ¿no? Y muchos dejaron de usar WhatsApp por usar Telegram, pero la gran masa que movía el WhatsApp no terminó de mudarse a Telegram. Hoy en día, WhatsApp sigue siendo la aplicación con mayor uso de mensajería instantánea, ¿no? Entonces, por ahí como que va el tema de comunicación entre personas. Igual sucede con el tema de los videos, ¿no? Tú puedes crear un video en YouTube y el video que tú estás creando no necesariamente es la máquina que está conversando contigo. Tú puedes mandar mensajes por medio de videos, ¿no? Entre audios, entre otros tipos de mensajerías y comunicaciones. El punto es que estás comunicándote con otra persona usando una aplicación o una red social, ¿no? Como intermediario, como canal para poder llegar a otro. Y bueno, y finalmente tenemos lo que son comunicaciones entre personas y máquina, que son justamente lo que les comentaba de registros, asistentes virtuales. Hoy en día, por ejemplo, hay una aseguradora aquí en Perú que es ¿cómo se llama? El RIMAC, podría ser RIMAC. El otro es el del sistema de pensiones, el AFP. Tú hablas con el Facebook y pareciera que estuvieras hablando con una persona, pero realmente es una máquina, es un bot. Es un bot que te va dando opciones y te va dando soluciones a las consultas que tú le vas haciendo. Y no necesariamente espera que le digas una sola palabra para que él pueda interpretarlo, sino espera que digas la oración completa, ¿no? Entonces, me parece bastante bueno. Bueno, registro de movimiento de teléfonos móviles. Les comenté que se guardan normalmente los GPS. Normalmente se emite la señal de GPS. La señal de GPS es automático. Normalmente Google lo tiene activado con su registro. Basta que estés registrado, te logues con tu celular en su aplicación para tu correo o algo y ya capturó la información y está compartiendo la información del celular. En algunos casos diríamos que esta información es privada, pero Google, su respuesta fue de que esta información la tiene o la guarda con el fin de que tú puedas, si es que sufres algún siniestro, algún robo, ¿no? Tú puedas identificar dónde se encuentra el celular, ¿no? Claro que creo que te pide aceptar un nivel de privacidad para que puedas tener ese tipo de información, pero ya desde ahí empiezas a ver que hay comunicaciones entre tú como persona y una máquina. Probablemente en algunos casos he escuchado que no con autorización, pero bueno, te estás comunicando con otra máquina eh, sin permiso, ¿no? Dispositivos de ejercicios personales móviles. Bueno, ustedes deben haber visto el reloj, el famoso reloj, el que se usa el Smart Band o un Apple Watch, ¿no? Normalmente, ¿qué está haciendo? Está capturando información de nuestros signos vitales mientras hacemos algún deporte. Estos están enviando información a dónde? A una aplicación que tiene una base de datos y que nosotros la vemos mediante el celular, ¿no? Entonces, está enviando una comunicación nuestra, personal, a una máquina, que básicamente, no sé si en este caso, podríamos verlo de dos formas, porque tú puedes hacer que el reloj te lea el signo vital y se guarda automáticamente, y el otro es que automáticamente el dispositivo en ciertos momentos del día capture tu información. Entonces estaríamos hablando ahí entre una comunicación entre máquina y máquina, ¿no? O sea, tiene dos tipos de comunicaciones probablemente
el dispositivo móvil, que en este caso es el reloj, ¿no? Entonces, bueno, hoy día hablamos de las 5 Vs de Big Data, hablamos un poco del concepto de Big Data, dónde lo aplicamos y algunos ejemplos, casos de uso, entre otros temas. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Porque hemos culminado con la clase. Si tuvieran alguna duda, pónganla por el chat y nosotros ayudaremos a despejarla. Mm, mm, mm. Mm, ¿todo claro? ¿Todo claro con todos? Gracias, Sergio. Gracias, Marlon, por sus consultas. Siempre nos suma que estén consultando y aportando al curso. Así todos aprendemos y podemos compartir información. Bueno, viendo que no hay consultas, no hay dudas, eso sería todo por hoy.